Comentarios en las redes. Hoy hemos estado hablando acerca de lo sucedido ayer durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968. Hay mucha información, tenemos todavía más adelante entrevistas telefónicas con el monero Rapé, con el historiador Alejandro Rosas y con Joel Ortega, quien fue el líder estudiantil del 68. Pero hemos querido y he invitado en esta ocasión a la periodista Nancy Flores y pues Adriana Buentello, investigadora, periodista, miembro del equipo de Radio Centro, para que hablemos pues de todo lo que se ha dado en cuanto a información, lo que ha planteado en las redes respecto a este tema. Nancy Flores, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias, y también buenas tardes a Adriana y al auditorio. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Nancy, un placer. Gracias. Bueno, Nancy, ¿qué viste? ¿Qué te llamó más la atención de todo el cúmulo de información que se dio respecto a la marcha de ayer? Pues mira, yo empezaría con esta declaración que hizo el presidente el día de ayer de que ya no se hace un espionaje en torno a estos grupos anarquistas, sobre todo porque, bueno, se le preguntaba en el contexto de la violencia que se había vivido en marchas anteriores, ¿no? En marchas previas, particularmente la del 26, ¿no? Que era la de en conmemoración de los 5 años de lo de Ayotzinapa. Y me llama la atención porque en el pasado estos grupos anarquistas habían sido un foco de atención permanente del gobierno. De hecho, en la Agenda Nacional de Riesgos, que era este análisis que hacían los aparatos de inteligencia y que coordinaba el CISEN, ya desaparecido y ahora convertido en Centro Nacional de Inteligencia, pues los anarquistas aparecían en las 10 amenazas a la seguridad nacional de México, y entonces estaban permanentemente monitoreados. Se sabía, o entonces decía el gobierno en el sexenio pasado, que habían alrededor de 50 grupos anarquistas, aunque en realidad su lista se ampliaba a 72, donde también no solamente eran grupos anarquistas o células anarquistas, sino también se incluían otras agrupaciones como estos que se les llaman ecoextremistas o ecoterroristas. Y esto es de llamar la atención porque en ese seguimiento que se hacía en el sexenio pasado, e incluso con Calderón y con Fox, pues sí se les hacía espionaje, ¿no? O sea, se les daba un seguimiento muy puntual, y ahora el presidente dice que no, que ya no se hace. Habrá que ver, porque finalmente él puede decir o dar alguna orden, pero ya en la práctica pues ocurren otras cosas, ¿no? Y también no nos han dicho, por ejemplo, qué ha pasado con el Pegasus, ¿no? Esta plataforma que se había adquirido para todo este seguimiento. Entonces, yo empezaría con eso porque pareciera que al menos desde la orden presidencial es ya no hacer este tipo de espionaje político, este seguimiento político, que sí marca un cambio. ¿Por qué estas células anarquistas serán un foco de atención? Sobre todo por su actuar. A estas células se les ubicaba en 17 entidades del país, sobre todo en acciones directas, y esto significa que tenían algunos, como le diría el gobierno, atentados. Es decir, que ponían bombas armadas en casa, por supuesto, bombas molotov o de otro tipo, en, por ejemplo, centros comerciales, en bancos, en instituciones del gobierno, porque además a estas se les ubica como anticapitalistas y antiestado, ¿no? Entonces se daba un seguimiento puntual que ahora se supone que ya no hace el Estado, habrá que ver. Bueno, Adriana Buentello, ¿y cómo se movió este asunto en las redes sociales, en todo este mundo de internet que no deja títere con cabeza, como los dicen? ¿Cómo estuvo ahí la actividad, Adriana Buentello? Justamente es digamos, un seguimiento que hacemos de manera distinta. Obviamente una cuestión es la parte del reporteo de calle, ¿no? Siguiendo una manifestación, pero a través de las redes sociales, como sabemos, la comunicación está cambiando. Y tenemos ahorita una batalla contra las fake news, y ahorita hay unos polos muy, digamos, muy definidos. Ayer no sé si vieron el tuit de Felipe Calderón, ¿no? Seguido del de su esposa, en torno, por supuesto, a las críticas de haber utilizado, de que el gobierno había utilizado a estas 12,000 trabajadores del gobierno como escudos humanos. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a hacer un análisis de por dónde empieza a moverse la información. Entonces, definimos ahorita 3 bloques relativamente importantes. Uno, los críticos, digamos que son consistentes, sobre todo un periodismo mucho más
de investigación, un periodismo incluso que ha estado cambiando un poco el panorama en este país. Por otra parte, pues están estos grupos de derecha, ¿no? Estos grupos incluso encabezados por expresidentes como Vicente Fox, como Felipe Calderón, ¿no? Que tenían un patrón de conducta bastante específico. Y tenemos por otra parte, pues los que están aplaudiendo mucho la actuación de la 4T, ¿no? En este caso, pues para ellos fue un éxito el Cinturón de Paz. Ayer, de hecho, podemos ver en pantalla, por ahí manejamos unas imágenes de, por ejemplo, cómo se movió el hashtag de Cinturón de Paz y pues tiene ciertos picos, ¿no? Tiene ciertos picos y lo curioso es que casi siempre que pasa esto, tenemos otra imagen, a ver si podemos ir a lo largo de este año, que es la de renuncia AMLO. Curiosamente, cada vez que pasa algo, digamos, importante, aparece este hashtag al día siguiente. Entonces, la ocasión anterior lo encontramos en abril, cuando fue lo del ataque en Minatitlán, Veracruz, y ahorita vuelve, digamos, a aparecer con esta misma fuerza. Entonces, es interesante ver cómo se mueven las redes sociales en este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena, por ejemplo, mencionar que yo creo que muchos empezamos a poner el foco en esta brigada marabunta, ¿no? Que incluso Aldavi Olvera, ¿no? Este periodista también de investigación, recuerda su reportaje en Horizontal, donde habla de este grupo que acusan que fue atacado, incluso la propia brigada en su cuenta de Twitter denuncia estos ataques ayer por parte de la policía capitalina. Entonces, poner el foco a la Brigada Marabunta. ¿Qué es la Brigada Marabunta? Aldavi Olvera, justamente en este reportaje que hace, es una especie de grupo barrial que ha, digamos, logrado unir esfuerzos en esa colonia, que si no mal recuerdo es creo que por Aquiles Cerdán. Habla incluso en este reportaje de cómo tiene que subir a una montaña, a un cerro, ¿no? Y es una pues comunidad muy popular y este grupo incluso desaloja, digamos, a ciertas personas que se drogaban en una escuela que estaba abandonada, van y la ocupan, la hacen un centro. Incluso hay gimnasio y creo que dan talleres o dependiendo las necesidades de esta brigada, y han estado en diferentes eventos, en diferentes momentos sociales, ¿no? Apoyando. Creo que vale la pena. Que no haya violencia. Cuidando, exacto. Tienen un fin, bueno, en este reportaje que es muy interesante, el de Aldavi, habla de que su finalidad es la no violencia activa. Entonces tenemos ahí un tema creo que muy interesante para poder darle seguimiento, que sale justamente con este tema de la marcha, ¿no? Bien. Nancy Flores, ¿cómo viste el desarrollo de esta idea de los cinturones por la paz? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es el saldo que ves finalmente en términos políticos y sociales de la marcha de ayer? Pues yo lo vi bien. La verdad es que veníamos justo de la marcha del 26, que había sido todo un desgarriate, que se había permitido absolutamente todo. A mí de la marcha del 26 me había sorprendido mucho que no hubiera ni siquiera estas como bloques o mallas o maderas que ponen y que históricamente han puesto en estas marchas, y esta vez dejaron todo al descubierto, pues no sé si pensando que no iba a pasar nada, cuando en realidad pues la lectura era que iba a pasar todo, ¿no? Y ahora poner estos cinturones me pareció bien, o sea, el resultado me parece positivo, digo, o sea, se rompió el cerco ya muy avanzada la marcha. Hay una parte que a mí también no me queda muy clara, que es si realmente fueron por su voluntad los trabajadores del gobierno de la ciudad o si fueron obligados, ¿no? Que tal vez les iban a descontar el día o no sé. 12,000 son muchísimos, ¿no? Para todos estaban de acuerdo. Exactamente, y sobre todo porque veníamos de una marcha que había tenido estos tintes violentos en algunos momentos, ¿no? Con este grupo que si bien era pequeño, pues sí causó muchísimos destrozos. Entonces, bueno, decirle a alguien, oye, te vas a poner ahí con una playera blanca, incitando a la gente a la paz, a que no agreda, etcétera, pues un poco era como pensar que tal vez te iban a agredir a ti, y es algo que pasó con algunos que les empezaron a pintarrajear o cosas así, ¿no? Pero me parece positivo en el sentido de que de alguna manera no se
como que no se permitió tanto la violencia, ¿no? Como que no se salió de control, como, exactamente como había pasado en las marchas anteriores. Y también me parece muy bien que no se esté empleando tanto a la fuerza pública. Digo tanto porque finalmente sí hubo participación de la fuerza pública y también hicieron ahí sus ataques que no tienen que ver con el protocolo, ¿no? De derechos humanos. Sí, está el video de Marabunta, o sea, sí hay videos. Exactamente, o sea. Entonces me parece que hay que ir tendiendo hacia lo pacífico más que hacia la fuerza pública, ¿no? Porque finalmente hay personas que, digamos que legítimamente tienen ya este malestar social y que lo van a seguir manifestando de forma violenta, o sea, eso va a seguir ocurriendo, entonces hay que buscar las vías que de alguna manera pues no violen los derechos humanos de quienes se están manifestando. Adriana Buentello, no sé si el tema de los cinturones de paz fue dominante en lo que viste o algún otro comentario que desees hacer. Bueno, ayer todo el trending topic duró, pues básicamente se fue posicionando desde que se fue desarrollando la marcha y hasta prácticamente el día de hoy que amanecimos con el de AMLO renuncia. Justamente sí, el tema aquí también es que los comentarios son mayormente negativos en el sentido en el que este grupo, digamos, que está movilizando este tipo de personajes como Felipe Calderón, sí tiene una fuerza bastante importante, pero también, por otro lado, el tema de lo de la Brigada Marabunta también movió en otro sentido, no, digamos, ligándolo de manera directa. Lo que sí es cierto es que maximizan las redes sociales unos eventos. Entonces, si fueron 100 anarquistas y si fue un radio de, digamos, 2 cuadras en donde hubo este tipo de desmanes y la marcha de miles y miles de personas transcurrió en su mayoría en paz, las redes también maximizan cierto tipo de eventos. Entonces sí, yo considero que la idea del cinturón de paz, yo creo que funcionó y a muchos les atrajo esta idea de poder incluso proteger a la marcha, pero ya en la práctica pues obviamente el argumento era pues cómo se podían utilizar empleados como escudos humanos y en el momento en el que vemos viralizarse las imágenes, ¿no? Por ahí también tenemos algunas imágenes que estamos pasando en la transmisión de que están pintándole la cara, ¿no? Toda la cara y el cuerpo a una de estas personas que traen la playera, ¿no? Todo esto maximiza, por supuesto, las críticas negativas. Uh-huh. Bueno, pues es parte de lo que se está viviendo y lo que está dándose en este contexto. Nancy Flores, estaremos entrando a una etapa en la cual probablemente podamos aspirar a que haya manifestaciones con menos violencia, es decir, los gobiernos, el federal y el de la capital del país, darán el paso para tratar de actuar contra esos grupos muy focalizados y tratar de permitir que entremos a una etapa en la que las manifestaciones estén exentas o cuando menos cuidadas, que no haya tanta violencia. Creo que la tienen difícil, ¿no? Porque al ser gobiernos de izquierda, tampoco es tan fácil meter la fuerza pública, ¿no? Porque muchos decían pues que se encapsulen, ¿no? Estos grupos al fin que son pocas personas y con relación a todo el resto de la marcha que iba transcurriendo en paz, pero finalmente yo creo que hay un temor de que se les vea o se les acuse de represores y que no quieren precisamente tener esta imagen de los gobiernos del pasado. Entonces me parece que la tienen muy difícil en ese sentido, pero sí considero que cada vez hay más personas que llaman a estas movilizaciones a hacerlas precisamente en un tono de paz, o sea, lo que dijeron ayer los del Comité 68, pues era precisamente, ayer y antier estuvieron llamando a que todo transcurriera en paz, ¿no? Y mucha gente realmente quiere ir a las marchas a manifestarse, pero en paz, o sea, no a causar este tipo de desmanes. Y yo pienso que un poco la presión social y la presión familiar a la que aludió el propio presidente López Obrador podría tener una incidencia en estos grupos. O sea, yo creo que sería más por el aspecto del rechazo social, del propio rechazo que pueda haber al momento de que se estén dando estas manifestaciones y en sus propias casas, a esta reprimenda que se espera de padres o abuelos, que es a lo que aludió el propio presidente, ¿no? Porque finalmente
yo creo que esta parte también llama a estos grupos a actuar de una forma distinta, al menos en lo individual puede ir moviendo estas concepciones. Sin embargo, creo que también hay personas que están muy molestas, que hay un enojo realmente social ya de mucho tiempo, que este tipo de personas no va a ser tan fácil que renuncien a la violencia y a estos actos. Y además hay también la otra cara de la moneda que tiene que ver con estas pues señalamientos o incluso dudas de que si algunos de estos grupos más bien son pagados por actores que quieren que haya estos choques, ¿no? Y que precisamente haya como estas digamos que pues estas situaciones que metan en aprietos al gobierno y que tengan que usar la fuerza pública para entonces decirles, si son represores, si son iguales que los del pasado, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues eso no se ha acabado. Todos sabemos que estos grupos porriles son pagados por actores políticos que siempre meten ahí un dinero para estar en estas situaciones de choque. Entonces, pienso que esas dos vertientes no se van a poder acabar. Los que están realmente en el extremo de decir pues yo hasta donde llegue porque soy totalmente anticapitalista, y también los que son financiados por grupos de poder. Adriana Buentello, ¿y esa violencia seguirá en las redes? ¿Seguirá esa postura? Así como habla Nancy de lo que sucede en las calles, ¿qué sucede en el ámbito? Yo creo que peor. O sea, el tema que en las redes sociales hay un anonimato brutal. En el momento en el que uno decide o no poner una biografía certera o no, que es un hijo de vecino, que podemos sacar 1000 cuentas, que podemos incluso como empresa, como una agencia, por ejemplo, de medios o una de estas agencias de relaciones públicas o una empresa, podemos desarrollar software incluso para poder sacar granjas de bots o granjas de troles, que son cosas distintas. Por supuesto que cuando hay intereses y hay la posibilidad de un anonimato, esto incrementa la violencia de manera notable. Entonces yo creo que pues lo que vemos en las calles es una parte mínima, pero el tema, y justo el tema aquí lo veíamos con Frida Guerrera, es cuando ya la violencia de lo digital salta a lo físico, ¿no? Cuando ya puede realmente haber un atentado hacia alguna persona o hacia algún periodista, hacia algún activista, ¿no? Y que pueda saltar ya a lo físico. Pero yo creo que por una parte sí es muy interesante el cambio en la comunicación con las redes sociales. Ha sido muy benéfico para muchas circunstancias en la democracia, en la libertad de expresión, pero en este punto en donde estamos en una situación de encono, yo sí creo que la violencia en las redes pues no nada más va a permanecer, sino puede incrementar. Aquí yo creo que vale la pena recalcar que sí necesitamos una especie de, pues no una especie, más bien una legislación pues muy específica, y que las autoridades sí tomen realmente cartas en el asunto, ¿no? Bien, para cerrar este espacio, Nancy Flores, ¿qué saldo queda? ¿Fue positiva la marcha? ¿Tiene pendientes? ¿Qué aspectos negativos? ¿O ves que finalmente el saldo puede ser positivo? Yo creo que fue bueno que transcurriera la mayor parte en paz. Y además, bueno, hay que recordar que el fondo de esta marcha era conmemorar los 51 años de esta masacre, de esta matanza estudiantil, que hasta la fecha permanece impune, ¿no? Entonces llamar más bien a las nuevas autoridades a corregir esta situación que ha durado 5 décadas, que tiene que ver con que los verdaderos actores estén todavía libres, ¿no? Que no haya justicia para todas estas decenas de familias que viven este dolor desde hace 5 décadas por sus desaparecidos o por sus muertos. Entonces me parece que el fondo prevaleció, ¿no? Por encima de la forma, sobre todo porque la marcha transcurrió, digamos que la mayor parte en paz. Y en ese sentido me parece que es un llamado hacia las autoridades que están ahorita, sobre todo las federales, y también hacia la Fiscalía General de la República, a pues de alguna manera reabrir esos casos y ahora sí juzgar a los culpables, porque no puede ser que estas atrocidades permanezcan sin justicia por tanto tiempo, ¿no? Y eso lo único que nos lleva la impunidad es a la repetición de estos crímenes, que además en el
ámbito legal internacional se les consideran crímenes de lesa humanidad por la participación directa de actores o agentes del Estado, y está comprobado que en el 68 participó el ejército y participaron estas brigadas blancas que eran como tipo paramilitar, financiadas por el Estado, por el gobierno, y todo eso se encubrió, ¿no? Se ha tratado de encubrir a lo largo de los años. De nada sirvió la transición con Fox, la FEMOSP, todos estos esfuerzos ciudadanos que se querían en 2000. Es momento ya de que esto realmente tenga un juicio y que los culpables sean llevados a donde tengan que ser llevados, a la cárcel o como sea, ¿no? Gracias, Nancy Flores. Adriana Buentello, tu reflexión final sobre este tema. ¿Cómo ves? ¿Consideras que fue positiva? ¿Qué aspectos le ves a la marcha del 2 de octubre? Yo creo que, como decíamos, si las redes maximizan ciertos aspectos de eventos coyunturales, pero yo creo que en este caso sí el saldo mayormente es positivo, y sí, indudablemente creo que tenemos que seguir marchando. Yo creo que estos eventos, sobre todo mientras más pase el tiempo, las nuevas generaciones pues no tienen a veces ni idea de qué estamos hablando, ¿no? De muchos incluso personajes que todavía están vivos y que siguen en completa impunidad. Este tema yo creo que sí ha avanzado, sobre todo en la apertura de ciertos expedientes y ciertos archivos con este gobierno. Yo creo que podemos allí también, incluso a nivel periodístico, aprovecharlo, pero sí veo un tono distinto con este gobierno en este tipo de temas, y sí me parece importante. Incluso vi en algunas fotografías algunas mamás o papás marchando con niños o con jóvenes. Yo sí creo que eso es importante, porque sigue siendo, yo creo que historia viva en el momento en el que sigue en la impunidad, ¿no? Yo creo que sigue siendo historia viva, y creo que es lo que tenemos pues que seguir haciendo. Bien, pues muchas gracias, Nancy Flores. Gracias, Julio. Gracias, Adriana Gracias, Buentello. Julio. Gracias, y vamos a un corte comercial y ya volvemos.